Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal? ¿Acicalado, Garín? Pues muy bien, Jano. Como siempre, encantado de estar aquí en Big One contigo y con nuestros espectadores, socios, colegas, amigos. Sí, porque si no estuviese nadie al otro lado, ya me dirías que hacemos aquí tú y yo, nada. No, no, en efecto. En efecto, esto es interesante de recordar que el objetivo que tenemos en Pedazos de Historia es divulgar historia, pero claro, necesitamos que haya gente que quiera disfrutar de esa divulgación. De modo que, por eso hoy vamos a traer un tema que como motivo de divulgación quizás no parezca atractivo de partida, que es la revolución industrial, pero que sin embargo es uno de los elementos fundamentales para entender nuestro mundo contemporáneo. Estoy seguro que nadie tendría dificultad en recordar los grandes nombres de la Revolución Francesa, aquí en nuestro libro con Villanueva, o de la independencia de Estados Unidos, y sin embargo para la Revolución Industrial cuesta más y es el proceso que ha marcado de forma definitiva el mundo contemporáneo. Sí, es que es verdad, la revolución industrial, a uno pues, dice, uy, en el colegio, sí, esto que me decían en el colegio. De las máquinas, había un Sí, montón de gente haciendo máquinas raras, sí, sí, sí. los Arkwright y los Cartwright y Pero compañía. es verdad que eso que dices, que quizá hay algunos que sostienen esta tesis, no sé si tú eres partidario de esta tesis, que sin revolución industrial no hubiese habido revolución francesa. Ah, por supuesto, yo sí la defiendo. Ah, La vale, defiendo y vale. además lo defendemos en el libro. O sea, una de las características del motín del pan en la toma de la Bastilla es que para las gentes de 1789 caer en un periodo de carestía de alimentación fue mucho más dramático que un siglo atrás, porque las condiciones de vida de los franceses, aunque ellos no habían llevado a cabo la revolución industrial gracias a, digamos, la influencia de lo que estaba ocurriendo en Inglaterra, ellos también habían mejorado sus condiciones de vida. Es un poco lo que ocurre en nuestro mundo contemporáneo, donde es cierto que, qué sé yo, en Nigeria o en el Chad no fabrican teléfonos móviles, pero tienen teléfonos móviles, porque hay gente que los hace en Estados Unidos o en China. Bien, entonces, ese motín del pan, de la toma de la Bastilla, de la Revolución Francesa, fue más radical porque las condiciones de vida habían mejorado mucho más de lo que tenían un siglo atrás. Entonces, por supuesto que sin revolución industrial no habría habido revolución francesa. Vale. Bueno, yo también sostengo esta tesis, pero claro, ya sabes que esto es muy subjetivo. Aunque no No, debería serlo, porque para no, mí esto o me parece que es muy sea, claro. realmente no es subjetivo. Hay que ceñirse la cronología. Y la cronología es Mm, importante. La revolución industrial se produjo antes de la revolución francesa. sí, eso es. Ya está. Entonces, ya con ese punto de partida estamos bien. Bueno, pues ¿por dónde quieres atacar? Con todo, vamos a discrepar, ¿eh? O sea, vamos a ver que la propuesta de mi explicación de la Revolución Francesa disiente un poco de la explicación tradicional, de modo que podemos empezar por recordar la explicación tradicional. ¿De la Revolución Francesa o industrial? Perdón, la Revolución Industrial. Ah, vale, 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 sí. Bien. Desmonta lo que quieras, querido Bueno, pues, Alberto. cuando hablamos de la Revolución Industrial, estamos hablando de un fenómeno que se produce esencialmente en Inglaterra y de forma tangencial en el resto de la Gran Bretaña, pero sobre todo es una cuestión de Inglaterra. Y hay una serie de elementos que se han incorporado en el estudio de la Revolución Industrial a lo largo del siglo XIX y del siglo XX que trataban de explicar por qué Inglaterra, para la segunda mitad del siglo XVIII, famoso momento de despegue de la Revolución Industrial que Rostov marcaba entre 1770 y 1780, por qué Inglaterra en ese momento pone en marcha este proceso de cambio importantísimo que es la Revolución Industrial, que consiste esencialmente, para simplificarlo mucho, en ser capaz de producir mucho más con un coste inferior que permite que la gente pueda adquirir esos productos a un precio mucho más bajo. De modo que las condiciones de vida materiales de los seres humanos mejoraron para todos gracias a esa capacidad de producir más a ese coste más barato. ¿Por qué se produce en Inglaterra? Pues bueno, tenemos que partir de esa teoría muy interesante de Max Weber, este sociólogo alemán que consideraba que el motivo era la cultura que envolvía al mundo inglés en particular, al mundo, digamos, germánico en general, que era ser sociedades protestantes, en el caso de Inglaterra, con su propia iglesia, la iglesia anglicana. Unas sociedades protestantes, ya sean anglicanos, ya sean luteranos, ya sean calvinistas, donde esa religiosidad, esa versión del cristianismo, les impulsaba a ser emprendedores, frente a otras versiones del cristianismo, esencialmente el mundo católico. Entonces, para las épocas de Weber, el mundo católico son los países del Mediterráneo, buena parte de Francia, España, Italia, donde ese emprendizaje no se llevaba a cabo porque se reprimía desde la actitud religiosa, desde la actitud católica, que consideraba que, por ejemplo, qué sé yo,
no vamos a hablar de usura por usura, sino solamente el hecho de invertir y tratar de obtener beneficios era algo que iba contra la auténtica fe. De modo que los protestantes tenían un punto de partida ventajoso, y es que en su modelo religioso, en su modelo espiritual, no se coartaba la capacidad de los emprendedores. Bien, ya tenemos un elemento a favor de Inglaterra. Un segundo elemento, esa creación de la Iglesia anglicana a lo largo del siglo XVI, de partida con Enrique VIII, y durante la segunda mitad del siglo XVI con su hija, la reina Isabel I, se lleva a cabo mediante la desamortización de una cantidad ingente de bienes religiosos, de parroquias, pero sobre todo de monasterios. Una desamortización que va a llegar, todos esos bienes, sobre todo bienes, propiedades territoriales, van a llegar a manos de una pequeña, media nobleza, que adquiriendo esos bienes los ponen en producción y gracias a eso van a generar una acumulación de capital que va a permitir poner en marcha la revolución industrial. Y aquí, claro, Jano, es muy interesante cuando nos cuentan este factor para que veamos un poco algunas de las divergencias de menos mal que hubo unos tipos que por 1540, 1550 recibieron los bienes amortizados de la Iglesia, se pusieron a ahorrar, ¿vale? Y 8 generaciones después hicieron la revolución industrial. O sea, qué increíbles los ingleses que fueron capaces de 8 generaciones consecutivas no gastar nada y solamente ahorrar, ¿vale? Es una cosa antropológicamente imposible, pero te lo explican y te dicen, oye, mira, es que lo que ocurrió fue que afortunadamente Enrique VIII desamortizó los bienes eclesiásticos y 200 años después, 8 generaciones más tarde, los tipos habían ido ahorrando, y habían llegado. Un éxito. Bueno, difícil de creer. Pero aparecen los libros. Hay tantas cosas que aparecen en los libros. Pero es ese tipo de cosas que te cuentan y uno dice, oye, al que se le ocurrió esta idea, ¿no vive en un mundo real? O sea, él no sabe cómo funcionan, claro. Son estas cosas que uno puede ver, dinastías de industriales donde tienes pues al abuelo exitoso, el padre que más o menos gestiona, el nieto que derrocha. Estamos hablando de 3 generaciones. A veces sí que hace falta 3 generaciones, con 2 generaciones. Siempre hay alguno que a lo mejor, claro, conocemos dinastías de financieros, los Medici florentinos, ¿vale? Donde el padre de Cosme el Viejo es el que pone en marcha la banca, ¿vale? Cosme el Viejo es un tipo que invierte, Lorenzo el Magnífico, que su hijo ya empieza a malgastar y su hijo Pero ya lo pierde. Hay que volver a rehacer toda la familia ya con otro tipo de intereses, ya no financieros, sino políticos. Claro, uno ve eso y dice, pues en Inglaterra no. Según esta gente que te cuenta estas cosas, los ingleses genéticamente están capacitados para no gastar nada en 8 generaciones. 8 generaciones. Bien, pero bueno, sigamos con la explicación. Tenemos a los emprendedores protestantes, que además son muy ahorrativos durante 200 años, durante 8 generaciones, y además se va a constituir un marco político de libertades o de respeto de determinadas libertades, fundamentado sobre todo en los textos de John Locke, de finales del XVII, que como saben es uno de los adalides del liberalismo, y esos 3 principios fundamentales que Locke defiende como los pilares del liberalismo, que son la vida, la libertad y la propiedad, que han de ser respetados por todos los seres humanos. Claro, lo que se os olvida es que John Locke no se le ocurrió esto porque una mañana se levantó y se puso a escribir y dijo, mira, se me ha ocurrido esto. John Locke es el hijo de un tormentoso siglo XVII en Inglaterra, desde la primera deposición del rey, en este caso Carlos I, para 1148, todo el proceso de la República encabezado por Cromwell, que fue tan brutal que hasta hoy en Inglaterra nunca ha habido partidos republicanos mayoritarios. Los diferentes partidos políticos que hay en Inglaterra tienden siempre a un claro respeto hacia la monarquía, porque la elección que sacaron del breve periodo republicano de Cromwell fue, insisto, tan brutal que no han querido volver a repetirlo, y por fin vuelve la monarquía y llega a la deposición de Jacobo II, 1188, la gloriosa. Bueno, todo este proceso es ahí donde bebe Locke. O sea, Locke no se le ocurre de un día para otro. Entonces él sí que toma nota de la brutalidad que supuso la República de Cromwell. Sí que toma nota de las pretensiones de estos Estuardo de querer establecer una monarquía absoluta, y a partir de ahí va haciendo sus reflexiones. Lo llamativo está en que Locke no está haciendo unas reflexiones novedosas. No es un señor que, aparte de vivir la experiencia histórica que vive, a partir de ahí es capaz de desarrollar un pensamiento muy elaborado. Está tomando ideas que ya venían con anterioridad, de gente que ya habían reflexionado. Desde el lado opuesto, porque en la propia Inglaterra tenemos a comienzos del XVII a un tipo como Hobbes que defiende la monarquía absoluta. Y Locke lo que hace es
cambiar completamente de bando, que tampoco es novedoso el caso de Hobbes, porque a su vez viene de Bodino, mediados del siglo XVI en Francia, que también había defendido la monarquía absoluta. Pero tenemos toda esa escuela de Salamanca, tenemos un pedazo de historia que hicimos con León Gómez, donde hablábamos de esa escuela de Salamanca, donde muchos de los principios que va a utilizar Locke ya se manejaban, que tampoco es original de la escuela de Salamanca, sino una larga reflexión de las tradiciones medievales y clásicas. Entonces, es cierto que Locke establece una serie de principios que, sin embargo, van a tardar en establecerse. No hemos de considerar que Locke escribe y al día siguiente estos ingleses se vuelven profundamente liberales, que la Revolución Gloriosa no tiene como resultado la creación de un sistema político de grandes libertades. Sí que se va a reducir de una forma notable la capacidad que tengan los reyes de intervenir en el gobierno, manteniéndolos, que esto es el tipo de cosas que a Jano le gustan, manteniendo al rey como un árbitro último en la situación política. Y es muy curioso porque en la evolución histórica de Inglaterra irían perdiendo parte de esa capacidad de arbitraje los reyes de Inglaterra, pero en ese momento de Locke, finales del XVII, todavía lo mantienen, ¿vale? Pero hemos de pensar que los intentos de recuperar una monarquía absoluta, las famosas revueltas jacobitas, se van a seguir produciendo durante la primera mitad del siglo XVIII, o sea que no está consolidado ese modelo liberal. Y sobre todo se van a producir en Escocia. Es muy interesante pensar cuando tenemos en nuestra cabeza ilustres personajes como Adam Smith o David Hume. En un momento dado, estos caballeros que se dedicaban a escribir, y esto sí que los podemos encuadrar perfectamente a la literatura liberal, en algún momento tuvieron que huir de Edimburgo ante la llegada de las tropas jacobitas que reclamaban la reinstauración de una monarquía absoluta. O sea, que uno siempre piensa, estoy seguro que Jano lo sabe bien, tiene esa idea de imaginarse a Adam Smith reflexivo en su casa escribiendo, y el tipo que espera que tenga que agarrar sus tiriches y marcharse corriendo porque vienen los jacobitas pegando tiros y él se puede llevar uno de los tiros. ¿Vale? Ese tipo de historias que los ingleses saben muy bien cómo... No, tuvimos la Revolución Gloriosa, lo hicimos todo muy bien y a partir de ahí todo fue fantástico. Vamos a pasar de puntillas por las sucesivas revueltas jacobitas que durante los siguientes 70 años estuvieron agitando el panorama histórico inglés. Pero bueno, así funciona. Pero vamos a quedar entonces. Somos emprendedores porque somos protestantes, hemos ahorrado capital porque Enrique VIII hizo una gran desamortización eclesiástica, tenemos un marco de libertades que a partir de Locke ha quedado claramente establecido y no es el caso, y esto nos va a llevar a un proceso de maquinización, de establecimiento de máquinas que son las que nos van a permitir mejorar la producción y abaratarla. Máquinas que además van a estar vinculadas a una serie de características particulares propias del mundo inglés, una ventaja más de estos ingleses, benditos ellos por el Señor, que tiene una capacidad de tener todo lo mejor para llevar a cabo la revolución industrial, como son materias primas para alimentar la energía que consume esas máquinas, sobre todo el carbón. Entonces la importancia del carbón vinculado a la máquina de vapor de Watt, que es la que va a hacer circular todas las otras máquinas de vapor, las otras máquinas industriales que citábamos al principio, las hiladoras y las tejedoras y demás, de los Arkwright y los Cartwright. Bien, y después una geografía donde es posible una red de canales interesante en la que la circulación de las materias primas y las materias elaboradas se facilita enormemente. Todo esto, la suma de todo esto, lo que implica es que Inglaterra pudo ser el único lugar en este mundo. Y cuando ya está todo reunido, los emprendedores protestantes, la acumulación del capital fruto de la desamortización, el modelo de libertades a partir de Locke, más los inventos, hijos de la revolución científica del 17, en algún caso por ingleses notables como Newton, más la presencia de materias como el carbón, todo eso se reúne, estamos en 1770, se pone en marcha despegue de la revolución industrial. Hasta aquí la explicación clásica, en la que estoy seguro que Jano dirá, pues en efecto, así es como siempre me han explicado, desde que uno va al colegio. Sí, el colegio es esto. Así es como funciona. Bien, sí. Con las incongruencias que yo acabo de explicar. Sí, ¿no? Claro que dices, oye, a ver, es verdad que si te pones, pero cuando estás en el colegio, pues estás a otras cosas, cuando te explican la revolución industrial, entonces no te detienes a decir, bueno, pero a ver, ¿esto cómo es posible que me lo expliquen de una forma como algo que es complejo de forma tan sencilla? Mira qué bien, qué listos somos nosotros y qué tonto era el resto del mundo. Pero además, claro, luego vas creciendo y... Hay una trampa en esta explicación, y es que, claro, si uno se aprende el recetario, que yo acabo de dar todas las recetas, pues para que el resto del mundo mejore, solo tienes que aplicar el recetario. Sí, claro. ¿Bien? Si fuese así. Entonces,
Claro, entonces en mi Guatemala llevan obsesionados desde hace 150 años con hacerse todos protestantes porque están seguros que van a salir adelante. Si los ingleses cuando se hicieron protestantes se hicieron ricos, pues en Guatemala también. Claro, uno diría, a lo mejor no ha funcionado porque se han vuelto protestantes hace 20 años. No. Justo Rufino Barrios ya para 1870 dejó que los protestantes llegaran. Y 150 años después, pues la cosa sigue sin funcionar. O sea, sí, algo en el recetario no está bien combinado para que la comida sea exitosa. Entonces, vamos a entender por qué lo que está ocurriendo en Inglaterra, aunque es cierto, buena parte de lo que he contado, no es la razón por la cual hemos de entender que la revolución industrial funciona de esa manera. Y voy a comenzar por el final, por la famosa maquinización de la revolución industrial. Hemos de entender que las máquinas, y esto es importantísimo retenerlo, estas máquinas movidas por la energía de vapor, no son la causa de la revolución industrial, son la consecuencia. Una de las primeras consecuencias de la revolución industrial son las máquinas. Y esto entendámoslo bien. ¿Por qué es una consecuencia? Porque previa a las máquinas se creó un modelo de producción en donde empezó a haber ciertos desniveles entre los que hilaban y los que tejían. Entonces, de repente había mucho hilo y los tejedores eran incapaces de asumir esa cantidad de hilo. Ahí se da el salto a la máquina. Entonces, metemos una máquina de tejer. Los tejedores tejen muy rápido, les falta hilo y entonces damos un salto a la máquina de hilar. Y ya tenemos los tejidos y entonces lo que nos falta es ir más rápido para coser y hacemos la máquina de coser, que es una cosa de Singer. Seguro que alguno de nuestros espectadores todavía recuerda las máquinas Singer que nuestras madres tenían en casa. Entonces, las máquinas son la consecuencia de la revolución industrial y no la causa. Porque a la larga, ¿en qué consiste esta revolución industrial en la que vamos a lograr abaratar la producción de bienes materiales? El punto de partida es una cosa que se llama el domestic system, el sistema doméstico. Esto empieza a ser documentado en el caso de Inglaterra para finales del 17 y principios del 18. Y es que nos vamos a encontrar mercaderes que van a llevar la materia prima a casa de los granjeros, que pueden tener periodos de ocio, sobre todo durante el periodo invernal, en el que no tienen que ir estos campesinos a trabajar la tierra. Los mercaderes les llevan la producción, les llevan el material, les llevan la lana y más tarde el algodón. En algunos casos incluso les llevan alguna pequeña hiladora y tejedora de las más sencillas. Y cada campesino en su casa empieza a llevar a cabo esa producción. Y lo que el mercader hace es volver, pasado un cierto tiempo, a recoger ya el material elaborado. ¿Con eso qué se consigue? Se da un salto más allá del mero artesano. A lo mejor en cada aldea podía haber un artesano dedicado, y me voy a centrar en el caso de los textiles, centrado en toda la operación de hilar, tejer, coser. Y sin embargo, estos mercaderes lo que van a hacer es permiten que los diferentes miembros de la comunidad, incluso aquellos que no estaban habitualmente preparados para hilar, tejer y coser, lo hagan. Y después el producto acabado, el mercader se lo lleva y se lo lleva a la gran ciudad para venderlo. De modo que el artesano tradicional podía seguir siendo el que abasteciera las necesidades locales de cada una de estas pequeñas aldeas, y lo que los aldeanos en sus periodos más ociosos del invierno están produciendo es lo que el mercader se lleva. Bien, este es el punto del domestic system, donde lo que estamos haciendo es aprovechando un factor que es esa mano de obra ociosa en un periodo determinado, pero donde el mercader tiene que esforzarse en ir a distribuir esa materia prima. ¿De acuerdo? Bien. Pero además tiene otra ventaja, y aquí es indudable que los ingleses sí que sabían de historia, porque vamos a ver a continuación que ya hubo todo un modelo desarrollado parecido en la Italia de la Baja Edad Media, donde surgió todo un sistema, no voy a llamar de sindicatos porque sería anacrónico, pero sí de reivindicaciones laborales asociadas a grupos de obreros ya masificados. Es muy conocido el caso de los Ciompi en la Florencia finales del siglo XIV. Claro, si yo tengo separada la producción, porque cada aldeano en su lugar la está llevando a cabo, evito que pueda haber presiones gremiales que pongan algún tipo de freno a esa producción. Y esa va a ser una forma de sortear uno de los elementos que había detenido la producción masiva en la Italia bajo medieval, el sistema de gremios. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro Club de Socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que
Mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Pues bien, desde mediados del siglo XVIII, estos mercaderes son conscientes de que una forma más eficiente de llevar a cabo esa producción, en vez de tener que ir ellos personalmente por las diferentes aldeas a repartir el material y luego ir a recoger el producto elaborado, sería reunir a todos esos aldeanos en un mismo lugar. De esa forma, si hacemos esa concentración de la mano de obra, lo que estamos creando es una fábrica. Y una fábrica sin máquinas, o sin máquinas con la idea que tenemos de las máquinas asociadas a la energía del vapor. Porque el objetivo está en que en el momento que podemos concentrar esa mano de obra, vamos a tener dos ventajas. Uno, evitamos todo el trasiego del mercader y dividir con los diferentes productos, porque lo que hacemos es que ya tenemos a toda la gente trabajando ahí. Y dos, podemos permitir la especialización de esa mano de obra. Puede ser que alguno de estos campesinos sea más habilidoso tejiendo, y otros hilando, y otros cosiendo. Y ahora que los tenemos a todos juntos, ese campesino que en su hogar durante el invierno tenía que hacer todo el proceso, se va a quedar con aquella etapa del proceso en la que se desenvuelve mejor y los otros en la otra etapa. Es así como surgen estas fábricas de mediados del siglo XVIII, a la que 20 años después comienzan a incorporarse las máquinas, ya con establecido el modelo de la famosa máquina de vapor de Watt. A partir de 1763, una de las muchas evoluciones que se hace a esa máquina de vapor, ya se incorpora la energía del vapor a las tejedoras y a las hiladoras, que se convierten ya en esas máquinas que tenemos en la cabeza cuando hablamos de la revolución industrial. Pero como decía hace un momento, es la consecuencia de la revolución industrial. La revolución industrial se lleva a cabo cuando hemos logrado esa concentración de la mano de obra y esa especialización de esa mano de obra concentrada. Un proceso similar a este que estoy explicando, es decir, mercaderes distribuyendo materia prima a las aldeas, el domestic system, posterior concentración de la mano de obra y luego progresiva mejora de la capacidad productiva de esa mano de obra especializada, ya se llevó a cabo en Italia. El domestic system lo tenemos documentado en el área de Florencia, en las aldeas de la Toscana, desde finales del siglo XIII. De modo que cuando llegamos ya al momento del mayor auge de la producción textil, sobre todo sedera, por la seda de esta zona de la Toscana, de la Florencia, estamos hablando ya finales del XIV, sobre todo siglo XV. Mencionábamos al principio del programa a los Medici, por ahí andan esta gente financiando estas producciones industriales. Ese modelo de domestic system ya se había dado, insisto, en la Italia bajo medieval. Pero además, una Italia bajo medieval en la que se pusieron en marcha todos esos recursos financieros que en el siglo XVIII inglés tendrían tanto provecho. Son los italianos los que ponen en marcha la banca. Además, se llama banca porque se sentaban en los bancos, ¿vale? Claro, para nosotros que hablamos español, una lengua tan hermana del italiano, es muy fácil de entender qué significa la banca. Después ya trasladado al inglés, la cosa empieza a tener cierta dificultad. Pero qué sé yo, otros modelos como las sociedades empresariales. Conocemos bien el caso de estos negocios italianos en los que se mercadeaba con el Extremo Oriente y entonces el capitán del navío era uno de los socios de la empresa y había otros socios que solamente eran capitalistas que ponían parte de la inversión pero que no se embarcaban en ese viaje. De modo que se crean estas sociedades antecedentes de nuestras sociedades limitadas y nuestras sociedades anónimas. Eso ya existía en esa Italia. La letra de cambio y una serie de herramientas financieras. Todo eso ya se había puesto en marcha en la Italia bajo medieval. De modo que en esa Italia bajo medieval ya se tenían las condiciones, en muchos casos, ojo, una Italia bajo medieval católica. Por tanto, el cristianismo versión católica no impedía el emprendizaje. Una Italia bajo medieval donde se había logrado una acumulación de capital básicamente gracias al comercio mediterráneo, en esencia con Extremo Oriente. Una Italia medieval donde además existían unos márgenes de libertad política. Tenemos que pensar que muchas de estas ciudades tienen modelos republicanos, modelos que encajan muy bien con los sueños políticos de un Locke. Bien, un poder, una autoridad central con un poder muy limitado, una capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones, o al menos de la élite económica para tomar decisiones, un respeto por los contratos. Todo eso ya existía en esa Italia medieval. Dirán, bueno, pero a lo mejor cuando había que hacer el siguiente salto, el de la maquinización, no se contaba con la máquina de vapor. Ahí estamos de acuerdo. Pero existían otras formas de energía, como la energía hidráulica, que fue claramente aprovechada por este mundo italiano.
Y sin embargo, no van a hacer el salto final que sí vamos a encontrar en Inglaterra y que en un momento hemos de preguntarnos por qué. ¿Cuál fue la ventaja de Inglaterra? Si todo lo demás, emprendedores, acumulación de capital, un marco legal de respeto a los contratos existente, una concentración de mano de obra, si todo eso se había dado, ¿por qué no se llevó a cabo? Pero ojo, es que incluso cuando Italia ya entra en crisis, desde finales del siglo XV, no ha de sorprendernos, Italia fue un territorio muy codiciado durante todo ese siglo XV por las potencias europeas, da igual que estamos hablando de los reyes de Francia o de los Habsburgo, o incluso ya de manera tardía de los turcos otomanos, es precisamente porque era ese lugar de riqueza material, visible, fruto de ese mundo, vamos a llamar precapitalista o un capitalismo primitivo que tenemos en esa Italia. Y las continuas guerras que vamos a encontrarnos en Italia lo que va a provocar es que al final todo esto deja de funcionar. Pues bueno, ¿quién toma el relevo de esa capacidad para aprovechar un domestic system, un comercio que te permite acumular un capital, una concentración de mano de obra? Por los Países Bajos. Y sobre todo los países del bajos, aquí sí que, sobre todo los del norte, los protestantes, donde sin embargo había una gran cantidad de católicos en ese mundo neerlandés. Pensemos que a comienzos del siglo XVIII, cuando Felipe V pone en marcha sus fábricas reales en España, tras la Guerra de Sucesión, va a hacer venir un montón de tejedores holandeses católicos. O sea que seamos precavidos, tampoco hay que pensar que el mundo neerlandés del siglo XVII, aunque sus autoridades defendían el mundo protestante, eran todos ellos protestantes. Estamos aún en un combinado entre el mundo católico y el mundo protestante. Pero además estos neerlandeses crearon un elemento más interesante, no entendieron todo el recorrido que eso iba a tener, que para el siglo XVIII inglés va a tener mucho valor. Y es que vamos a encontrarnos con un mundo en el que se logra una concentración de la mano de obra, en este mundo neerlandés, partiendo de un modelo de domestic system, una vez más, gentes emprendedoras, donde se acumula capital, de nuevo, gracias a los beneficios del comercio, y un comercio que ha dado un salto respecto a lo que hacían los italianos, de aquellas empresas del capitán y sus compañeros capitalistas que nos embarcaban y demás, que es las compañías de Indias, y sobre todo la Compañía de Indias Orientales, mediante la cual se crea todo un sistema para seguir trayendo productos de Extremo Oriente, claro, teniendo que rodear toda África, un modelo, estamos hablando del siglo XVII, que los señores de ese comercio previo en el siglo XVI, que son los portugueses, no han puesto en marcha. ¿Y en qué consiste ese mundo de las compañías de Indias? Pues consiste en que quien se arriesga a llevar a cabo la empresa son inversores privados. No es el monarca o los señores que controlan la política de los Países Bajos los que están poniendo el dinero sobre la mesa, sino son inversores privados, eso sí, en todo momento con el respaldo militar, si es necesario, para ir logrando la ocupación de determinados puestos a lo largo de la gran ruta hacia Extremo Oriente de las autoridades neerlandesas. Pensemos que ese va a ser el modelo que los ingleses terminarán por afinar de una manera exquisita en el siglo XVIII con sus propias compañías de Indias orientales y occidentales, donde la inversión siempre es una inversión privada, el que se arriesga, el emprendedor siempre es un privado, pero cuenta con esa protección final de las autoridades militares para combatir a los que quieran de alguna forma bloquearles en sus comercios y además con una serie de legislaciones, esto es interesantísimo, porque en muchos casos lo que van a conseguir a través de las compañías de Indias es generar monopolios protegidos por la propia legislación estatal. Es muy llamativo cuando estamos hablando de Locke, el hombre de las libertades, del final del XVII, libertad, 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 y sin embargo el gran desarrollo económico de la Inglaterra del XVIII, gracias a las compañías de Indias, y ya estoy adelantando el éxito de la Revolución Industrial, el por qué, va a ser sobre todo buscando establecer sistemas monopolísticos a través de los cuales las compañías de India sean los únicos que puedan entrar en determinados mercados. El mundo neerlandés también se va al carajo, y se va al carajo en gran medida por las propias vicisitudes políticas de ese mundo neerlandés. No estamos pensando solamente en la guerra de los 70 años contra los Habsburgo, comenzando por Felipe II, que en muchos casos, lejos de ser un inconveniente, fue un motor para el desarrollo industrial. ¿Por qué un motor? Porque estamos hablando de que estos Habsburgo enviaban sus tropas, los famosos tercios, que eran claramente financiados a través de la famosa ruta que desde el norte de Italia tenía que llegar, llevando el oro para pagar a los tercios hasta los Países Bajos,
¿Y qué es lo que consumían estos tercios que están en los Países Bajos? Pues productos industriales neerlandeses. O sea, se gastaban el dinero en comprar los productos de sus enemigos, que de esa manera tenían un beneficio económico que les permitía rearmarse contra los tercios, en una jugada indudablemente maestra por parte de esos tercios. Pues bueno, cuando de alguna forma se logra establecer una paz con este mundo de los Habsburgo a mediados del siglo XVII, quien toma la iniciativa en el ataque hacia el mundo neerlandés ya va a ser Luis XIV. Tenemos un pedazo de historia dedicado a Luis XIV explicando cómo la mayor parte de sus campañas más exitosas fueron en estos Países Bajos, y es esta agresión militar política la que termina por hundir la capacidad de los neerlandeses, porque estos ya sí que no van a... Los ejércitos franceses ya no se van a gastar sus dineros en comprar productos industriales neerlandeses. Van a estar buscando otros mercados, desde los locales a otros. Y es entonces cuando llega el tercer ejemplo de intento de poner en marcha una revolución industrial, con emprendedores, con acumulación de capital, con libertades que garantizan el respeto a los contratos, con una concentración de la mano de obra, que es el mundo inglés. Y cuando llegamos aquí, hemos de entender que hemos estado diciendo que todo lo que hemos explicado en esa explicación tradicional que comentábamos antes con Jano, era que tenemos habitualmente en los libros de, insisto, ser emprendedor, acumular el capital, un marco legal de respeto a los contratos, concentración de mano de obra. ¿Cuál fue el elemento que lograron añadir los ingleses y que italianos y neerlandeses no tuvieron más allá de sus vicisitudes políticas? Pues el elemento fundamental que todo productor desea tener, que es que alguien le consuma el producto que ha elaborado. Entonces, un mercado. Y los ingleses van a disponer de un mercado que ni los neerlandeses del 17 ni los italianos de la Baja Edad Media tuvieron. Claro, aquí recordamos al maestro Escotado, cuando se hablaba de la importancia del comercio para que todo esto funcione. ¿Cuál es ese mercado del que los ingleses dispusieron? Aquí hemos de entender que en el caso de la Italia bajo medieval o los Países Bajos del siglo XVII, el primer mercado es el mercado local. Entonces, yo produzco una serie de materias elaboradas que los primeros que van a consumir es mi mercado local. Bien, hay un segundo mercado, que es ir más allá de mis fronteras. Y entonces italianos o neerlandeses pueden vender en el resto de Europa, pueden vender en Francia, o pueden vender en España, o pueden vender a la propia Inglaterra, o pueden vender a los príncipes alemanes, pueden vender más allá de sus fronteras. Pero estos mercados son relativamente limitados. Limitados por dos razones. La primera razón, porque aunque los productos elaborados de base industrial son más baratos que los productos artesanales, buena parte de la sociedad, su capacidad de consumo es muy limitada. Hemos de pensar que esa capacidad de consumo precisamente mejorará a medida que la industrialización se desarrolle. Es decir, en una fase inicial de la industrialización, la capacidad de consumo, a pesar de todo, es muy limitada, aunque se hayan bajado los costes del producto que se va a consumir. De modo que la cantidad de gente que consume es limitada. Y segundo, es que aunque los mercados exteriores al mercado local, que rápidamente se va a saturar, no sean del todo competitivos, también tienen su propia producción. Yo hacía referencia hace un momento a esas fábricas reales de paños que van a poner en marcha Felipe V en la península ibérica, imitando fábricas de paños que ya los franceses habían puesto en marcha y que en algunos casos están protegidas, de modo que, digamos, hay cierta competencia a esos productos. Pero bueno, es que los neerlandeses han desarrollado su pequeña revolución industrial en el siglo XVII, los ingleses la están poniendo en marcha el XVIII, compiten. Entonces hay un momento en que los mercados no dan abasto para absorber esa producción industrial. Eso le va a pasar a la Italia bajo medieval. Han saturado el mercado y no son capaces de abrir nuevos mercados. Y eso le va a pasar a los Países Bajos en el siglo XVII. Saturan sus mercados y no son capaces de dar salida a esos productos elaborados. Pero en el siglo XVIII Inglaterra sí va a disponer de un mercado que no está saturado, que tiene un alto nivel de consumo y que es capaz de asumir toda esa producción industrial. Un mercado que además le reporta un notable beneficio a los ingleses porque pueden vender unos precios realmente elevados por las condiciones de ese mercado. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a Hispanoamérica. Me estoy refiriendo a los virreinatos hispanoamericanos del siglo XVIII. El de Nueva España, el de Nueva Granada, el del Perú o el de La Plata. Esa parte rica del planeta Tierra que era Hispanoamérica en el siglo XVIII y que tenía unas características de intercambio con el viejo mundo. Daba igual que fuera con el Extremo Oriente a través del galeón del Manila, o da igual que fuera con el mundo europeo,
a través de las flotas de Indias, y era unos sistemas de intercambio de un monopolio tan cerrado que la cantidad de producto que llegaba a través de ese galeón de Manila o esa flota de Indias era muy limitado. De modo que cualquier otro mercader que fuera capaz de cruzar el Atlántico y llevar en sus bodegas productos que estaban siendo codiciados por los consumidores americanos, que disponían de una capacidad económica importante. ¿Por qué disponían de una capacidad económica importante? Uno, porque tras el choque demográfico que había producido la llegada de los europeos a comienzos de finales del 15, comienzos del 16 a América, la población se había recuperado con bastante rapidez. Se había recuperado con bastante rapidez porque además no habían sufrido las oleadas de epidemias brutales que aún seguía sufriendo Europa en la Edad Moderna. El nivel de conflictividad bélica era prácticamente inexistente tras el proceso de conquista frente a las continuas guerras que sí se estaban experimentando en Europa. Pensemos la guerra de los 30 años en el siglo XVII, la guerra de los 7 años en el siglo XVIII, y eso que esa sí que tocó un poquito el mundo americano. Bien, y sobre todo porque el mundo americano tenía sus propias producciones locales que estaban siendo bien consumidas en el mundo europeo y que estaba reportando una gran cantidad de beneficios al mundo americano. ¿Cuáles son esas producciones? Uno puede pensar inmediatamente en los metales preciosos. No, a ver, que el oro es una cosa muy limitada. El oro que van a sacar los europeos, y en particular los españoles de América, fue una cantidad muy limitada. La plata sí fue una producción más interesante por los potosís, el de los Andes y el mexicano, pero incluso la plata, no solamente es que una parte de la plata, una parte importante de la plata, más de la mitad se quedaba en América, porque había que pagar al minero, al que transportaba la plata, a los barcos que lo andaban moviendo en la zona del Caribe antes de marcar la flota de Indias, sino que además era un monopolio exclusivo de los reyes, de modo que eso tenía una dirección casi única hacia donde se marchaba. Son los otros productos, y aquí es muy divertido porque es algo que hemos debatido mucho con Jano, sobre cuáles pueden ser esos productos, no necesariamente originarios de América, pero que en América van a tener mucho éxito. Entonces, hay uno bastante conocido que es el añil, ¿vale? Esa planta, esa variedad de planta que permite tintar, que ya existía también en el mundo, en el viejo mundo, pero que en el mundo americano se da autóctona de América, se da con muy buena calidad, y entonces tenemos el añil. Pero hay una interesantísima que es el azúcar, y que tú y yo hemos hablado muchas veces, porque el azúcar tiene una virtud, aparte de estar muy rica, y es que es uno de los mejores conservantes que tenemos para los alimentos. Entonces, ustedes seguro que ya han pensado, o sea, es por eso, porque tenemos tantos dulces. Sí, no solamente es que estén ricos, es que hay un montón de producción que inevitablemente se estropearía, y pensemos con qué hacemos nuestros dulces. En muchos casos es con frutas, bien, con una serie de materiales que terminarían por pudrirse en un corto plazo, pero en el momento que incorporamos el azúcar a la composición, el azúcar conserva. Bien, así que ustedes no se preocupen. Coman ustedes todos los dulces que quieran llenos de azúcar, eso les va a conservar. Bueno, esa es la teoría que tienes cada vez que vamos a comer. Nuestro querido Alberto dice, no, y postre, digo, no, que me estoy dejando el azúcar. Y dice, pero si esto conserva. En efecto. Es una tesis que, en fin. El azúcar conserva. Entonces, el azúcar como conservante, que lo es, ¿de acuerdo? El azúcar tiene una capacidad de evitar un grado de humedad elevado en los alimentos que tienen azúcar que provoque la creación de estas microbacterias que descomponen los alimentos. El azúcar conserva. Que claro, tenemos que pensar que uno puede conservar dulces no durante días ni meses, sino durante años, por esa capacidad de conservación del azúcar. Eso lo descubrieron muy rápidamente. El azúcar es la caña de azúcar es originaria de Nueva Guinea, de ahí se extendió durante la historia del viejo mundo, se extendió por todo el viejo mundo, pero no había unos sitios donde poder cultivar de forma masiva. El mundo tropical americano fue el lugar ideal para plantar el azúcar y ese gran conservante. O sea, de los dos grandes conservantes que tenemos en el planeta, uno es la sal, el otro es el azúcar, pues el azúcar además tiene la ventaja que encima está rico. Pues bueno, es ese mundo hispanoamericano del siglo XVIII con este tipo de producciones agrícolas. He dado las dos más significativas, el añil y el azúcar. No son las únicas, hay otras, ¿vale? De nuevo, algunas... El cacao, ¿no? Por eso, el unas cacao propias, decían... como el cacao o el tabaco, otras importadas como el café, que viniendo de África llega a América y se convierte, aunque esto ya más del siglo XIX. Pero digo, junto al cacao, el tabaco, el azúcar, el añil, son de estas cosas, estas producciones que hacen ese bienestar económico del mundo hispanoamericano. Pues bueno, como digo, existe monopolio. Eso implica que, oficialmente, si yo quiero mandar un tejido de Europa a América a través de la flota de Indias, embarcándolo en Sevilla, ese tejido que a lo mejor en las fábricas industriales, las fábricas textiles propias de España, qué sé yo, en Segovia, a lo mejor esa pieza ha costado 10 y la voy a vender porque tengo un monopolio en el comercio a 100,
Pues ahora el inglés es capaz de producir en el siglo XVIII esa pieza a 2 y la va a mandar mediante contrabando a América y la va a vender a 50, con lo cual el beneficio no es tan grande como el del monopolio oficial, pero es gigantesco y sigue siendo mucho más barato que el precio del monopolio oficial. Y esto es lo que va a provocar el éxito de la revolución industrial en Inglaterra, que los ingleses del siglo XVIII cuentan con un mercado pobremente abastecido, el hispanoamericano, pero con grandes ganas de consumir, y lo van a vender a través de un sistema de contrabando. Un sistema de contrabando que fue absolutamente brutal, hasta el punto de que en grandes ocasiones llegaron a ser prácticamente la totalidad del comercio. Hay algunos datos que conocemos al respecto y que yo he comentado rápidamente en algunos otros pedazos de historia. Hay uno muy conocido. Hubo una arqueóloga francesa con la que yo trabajé, Catherine Carrière-Desbois, que trabajando en Haití mostraba cómo el 80% de la cerámica arqueológica encontrada en los sitios de Haití del siglo XVIII era de proveniencia inglesa de contrabando. Era loza inglesa que había llegado por contrabando. Yo mismo con mi colega Juan Pablo Herrera hemos hecho ese tipo de comprobaciones en las excavaciones arqueológicas que hemos llevado a cabo en el antiguo Guatemala, donde en efecto aparece esa loza británica de contrabando. Además, la loza británica tiene la ventaja de que va sellada. Tenemos el sello de la fábrica y podemos saber perfectamente cuál es la datación de esa loza y por tanto podemos saber si estamos en un periodo en el que ese producto estaba permitido importar o estaba prohibido importar. La mayor parte de veces está prohibido importar y sin embargo está presente. Pero hay otro ejemplo muy interesante, este lo estudia Lorena Carrasco, una colega historiadora, que cuando se toma La Habana, durante la Guerra de los 7 Años, en 1763 creo que es, hay un capitán español que cae prisionero y entonces hasta la toma de La Habana los ingleses tenían derecho a que amarrar un barco en el puerto de La Habana en el comercio interoceánico. Y en los meses que los ingleses están controlando La Habana aparecen, creo que son 200 barcos en un plazo de unas pocas semanas. Obviamente no son barcos que están cruzando a la carrera el Atlántico, son barcos que se movían por el mar Caribe contrabandeando y que, aprovechando que ese día La Habana es un puerto legal, pues anclan sus amarras ahí. Para que lo entendamos, buena parte de nuestra economía mundial hoy, en 2025, se trafica a través del contrabando de drogas. El comercio de drogas es ilegal y, sin embargo, mueve la economía y la política de numerosísimos países en este mundo. Muchísimos. Pensemos incluso, teníamos aquí un programa durante estas navidades pasadas con Samuel Vázquez y su colega, donde hablaban del problema del blanqueo, de los policías asociados al blanqueo de dinero, a su vez proveniente de la droga, como un problema que ya se estaba lamentablemente insertando en la policía española. Bueno, esa es la importancia que tiene el mercado de la droga en nuestro mundo contemporáneo. No somos conscientes de hasta qué punto la economía mundial, un porcentaje notabilísimo de la economía mundial, gira en torno a el mercado ilegal, contrabando, y en este caso el de las drogas. Pues en el siglo XVIII ese contrabando no era de drogas, era de los productos industriales ingleses. Y el mercado que fue capaz de asumir los 16 millones de habitantes que probablemente tenía Hispanoamérica a finales del siglo XVIII, que estaban pobremente abastecidos de materias industriales por parte de la corona española, consumían a manos llenas ese producto inglés. Y ojo, he puesto algunos ejemplos, el de La Habana, el de Haití, lo que yo he podido excavar en Antigua, pero está muy bien documentado. Tenemos un ingeniero militar, Luis Díez Navarro, que a mediados del siglo XVIII reclama a las autoridades españolas que eliminen los fortines militares españoles en la costa del Caribe centroamericano, porque esos fortines son centros de contrabando. O sea, no importa que haya soldados españoles en esos fortines. El contrabandista inglés va a acercarse a la costa, va a descargar ese material de contrabando y los soldados que en principio están en esos fortines para evitar que el barco se acerque son los primeros que van a adquirir esos bienes para trasladarlos al interior del continente y revenderlos. Y la propuesta que hacía Díez Navarro es: eliminemos directamente los fortines, en la selva que tenemos en esa costa caribeña centroamericana es lo suficientemente dura como para que, si el contrabandista tuviera que desembarcar y caminar por el interior de la selva 100 kilómetros, se moría antes de llegar a ningún sitio y no va a ocupar el territorio. Pero si ponemos el fortín, son los soldados, que en principio están ahí para evitar el contrabando, los que van a provocar ese contrabando. De modo que cuando estamos hablando, por ejemplo, de los piratas del Caribe, esa cosa que nos gusta tanto cuando vemos las películas de Disney, estos piratas esencialmente eran contrabandistas, esencialmente. Si en el camino atrapaban un barco, pues bueno, más beneficio para la bolsa.
pero esencialmente eran contrabandistas. Pues bueno, es ese mercado hispanoamericano del siglo XVIII, de esa parte más rica del planeta Tierra del siglo XVIII, como ya he comentado en otros programas previos, junto con China, los que van a permitir que la Revolución Industrial Inglesa sea exitosa. Porque es cierto que reunía todos los elementos necesarios. Tenían emprendedores, no porque sean protestantes, sino porque emprendedores hay en todas partes. Recordemos, sin ir más lejos, que esa conquista de América que he mencionado antes, de finales del XV y sobre todo comienzos del XVI, se llevó a cabo por empresas privadas, con el visto bueno de los reyes, en las capitulaciones, pero los que ponían la platita para hacer el viaje, los que tenían que embarcarse e ir a descubrir Cuba, o México, o Centroamérica, o el Perú, eran singulares empresarios militares que se ponían su dinero en riesgo para llevar a cabo esa empresa. Emprendedores ha habido en el mundo católico, emprendedores hay en el mundo protestante. Emprendedores que eran capaces de acumular capital, por lo general a través del comercio, un comercio previo, que a su vez concentraba la mano de obra, pero que en el caso de Inglaterra, sobre todo, tuvieron un inesperado mercado que fue el que les permitió que esa revolución industrial, una vez iniciada, ya se pusiera en marcha. Y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí, la revolución industrial va a seguir su camino, porque habrá otros países que quieran replicar el modelo. Es muy interesante porque de los primeros países que replicaron el modelo inglés fue Bélgica, que es un país católico, para que veamos que no tienen que ser protestantes, y cuyos recursos mineros tenerlos tienen, pero son un poco limitados. No lo replicó la Alemania protestante llena de carbón en el Ruhr, fue Bélgica, el católico país. Bien, y a partir de ahí se va a seguir replicando, y además con una serie de giros muy interesantes. Pensemos cómo la producción textil inglesa abandona rápidamente la lana por el algodón, cómo ese algodón que abastece las fábricas inglesas en gran medida viene de Estados Unidos, cómo la independencia de Estados Unidos le obliga a los ingleses a buscar nuevos lugares de abastecimiento de algodón, lo que les llevará a la creación de su imperio en la India, un imperio en la India en el que esas compañías de indias, en este caso orientales, para sacar algodón de la India, además se encargarán de ir destruyendo la propia producción textil local india, para que de esa manera tenga dos fenómenos. Uno, esa producción local ya no compite con la producción industrial inglesa, y dos, los indios tienen que consumir la producción industrial inglesa, así que todo es beneficio. Prácticas que se alejan un poco del modelo liberal que nos suelen vender asociado a la revolución industrial. ¿Qué le vamos a hacer? Estas cosas pasan. No existe nada perfecto en el mundo, y mucho menos en el capitalismo. Entonces, esto se va a ir replicando, y lo que se va a conseguir es que ese modelo, digamos, exitoso de abaratar los bienes materiales que las gentes pueden necesitar y consumir, se va replicando, lo que hace que cada vez más gente entre en el sistema de creación de esos bienes materiales de bajo coste, mejoran sus modos de vida, consumen más, pueden reclamar nuevos bienes materiales, y entonces el modelo sigue creciendo hasta la actualidad. A partir de ahí, pues a partir de ahí los historiadores han tratado de jugar a saber si de esa primera revolución industrial inglesa, con los elementos tradicionales que he hablado, que ya se habían dado en la Italia bajo medieval o en los Países Bajos del siglo XVII, pero que en el siglo XVIII Inglaterra tiene el plus del mercado hispanoamericano, pues bueno, ¿ha habido saltos, digamos, cualitativos a las revoluciones industriales? Sí, se habla de la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, cuando llegan nuevas energías como la electricidad o el gas, o se masifican otros materiales, como el acero, por ejemplo, o la revolución de los transportes ya está, y de las comunicaciones, ya está muy consolidada. Bien, se habla de una tercera revolución industrial, cuando estamos hablando ya en la segunda mitad del siglo XX, pues de unos sistemas de automatización, sobre todo vinculados a la informática y quizás a nuevas fuentes de energía, como el progresivo desarrollo de la energía nuclear. Interesantísimo. Es algo que aquí con Jano hemos defendido ya unas cuantas ocasiones. La energía nuclear es la energía del futuro. Entonces, si nos estamos empecinando, por ejemplo, en el caso de España, en cerrar centrales nucleares, nos estamos pegando un tiro en el pie. Ya está. No hay más vuelta de hoja. O si hay una cuarta revolución industrial asociado a Internet y la inteligencia artificial. Pero en cualquier caso, esto no son más que etapas que van mejorando ese proceso inicial que se puso en marcha en la Inglaterra del siglo XVIII, no porque fueran protestantes, no por Enrique VIII, no porque tuvieran mucho carbón, que todo eso son ventajas, pero no son las únicas que van a permitir, sino sobre todo porque tuvieron un mercado que consumió la producción industrial del que carecieron las otras experiencias previas como la italiana o la neerlandesa. Bueno, pues esto en el colegio no, así no te lo explican, Garín. ¿Y tú como economista lo ves? No, yo estoy casi al 100% de acuerdo.
¿Y en qué no estás de acuerdo? Hombre, a ver, influye mucho también el tema institucional, la capacidad que tenían a la hora de fabricar eso. Es decir, la revolución industrial se podía dar en otros países también más agrícolas. Pues difícilmente, ¿no? Pero acuérdate, como decía al principio, las máquinas son una consecuencia, no es un... Sí, no, desde luego, desde luego. Pero vamos, que más variables. Pero es muy llamativo porque, por ejemplo, Newton, que es el padre de esa revolución científica que permiten poner en marcha, los principios físicos de Newton, su aplicación industrial, no se van a dar hasta el siglo XIX. O sea, las máquinas del siglo XVIII no utilizan los principios físicos de Newton. Todavía no les pueden sacar partido. O sea, hay que dar un paso más allá. Oye, de Newton podríamos hacer una... O sea, no de todas estas cosas, pero de su vida. Era un personaje, ¿eh? Sí, además... Pero personaje... O sea, un genio loco, vamos. Es que es sí, pero un genio loco y además, no sé si después Iván tendrá que poner un pitido. Uy. Un poco cabrón. Ah, bueno, eso sí. Sí. Era un poquito mala persona, Newton. Un poco bastante. Bastante. Pero bueno, pero se le perdonaba porque era un genio. ¿Se le perdona? Sí. Le podemos ver, o sea, malo, pero tampoco... No, era bastante capullo. Sí. Dicen, hay muchas leyendas. Dicen que la primera vez que fue a clase fue una vez y ya no volvió más. Puede ser. Como profesor. Puede ser. También es cierto que la mayor parte de los escritos de Newton no son científicos, son religiosos y en muchos casos esotéricos. Yo por eso podríamos hacer, pero de su vida. Bien. ¿Te parece? Me parece. Pues mira, estuve en la casa hablando de Revolución Industrial de Robert Owen, el primer socialista de la historia, dicen. ¿Y a ese le perdonamos también? Sí. Vale. Pero lo hacía con buena intención, está equivocado, pero con buena intención. Pues como ocurre con la mayor parte de los socialistas. Acuérdate que el infierno está lleno de buenas intenciones. También es verdad. Eso. Pues bueno, querido Alberto, despedimos ya este pedazo de historia. Mil gracias. Despedimos ya, esperando que haya sido interesante para nuestros espectadores abordar algo, en principio, tan arduo como la revolución industrial, que insistimos, lo que decíamos al principio, es fundamental para la historia contemporánea. Si hay un proceso histórico que ha marcado nuestro mundo contemporáneo, no es la independencia de Estados Unidos, no es la Revolución Francesa, no es la Revolución Rusa, es la Revolución Industrial. Igual que para nuestros antepasados, si algo cambió completamente la vida de los seres humanos fue el Neolítico. Y al Neolítico ya le dedicamos un pedazo de historia que, por cierto, como bien sabes, Jaro, ha sido muy exitoso. Ha habido gente que ha visto el programa sobre el Neolítico. Pero es que es verdad que el Neolítico a priori, pues otra vez volvemos a lo mismo. Ay, esto es lo que me explicaron en el colegio, qué aburrido. Pero es que en realidad, si lo explicaste tú fenomenal. Gracias. Dices, es verdad. O sea, es un antes y un después en la historia de la humanidad. O sea, es que no estamos hablando de cualquier cosa. Eso es, por lo mismo nos ocurre con la Revolución Industrial. Sí. Un antes y un después. En fin, vivimos todavía la Revolución Industrial, de modo que tenemos que seguir aprendiendo cómo funciona la Revolución Industrial. Tenemos ocasión de hablarlo. Para eso vamos a seguir haciendo pedazos de historia. Y para seguir haciendo pedazos de historia, como siempre, les invitamos a que se hagan socios de nuestro canal de Big One, porque esa es la mejor garantía de que podemos seguir produciendo nuestros programas. Y hasta aquí esta nueva edición de Pedazos de Historia.